Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este video. Me presento, mi nombre es Enox, y soy la voz que está aquí para enseñarte acerca de la crisis del petróleo de 1973. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en el mundo sin la producción de petróleo para abastecer las necesidades de cada país? No. Pues en este video te mostraré un hecho histórico que revela qué puede ocurrir cuando algo similar a eso sucede. La crisis del petróleo de 1973 comenzó el 16 de octubre. A raíz de la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, que enfrentaba a Israel y a Egipto. Aunque en un principio el embargo enfrentaba a Canadá, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos. Posteriormente se extendió a Portugal, Rodesia actual, Zimbabue y Sudáfrica. El aumento del precio, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado de petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. Estos países respondieron con una serie de medidas permanentes para frenar su dependencia exterior. Cabe destacar que, como lo hemos mencionado, estos países experimentaron un impacto negativo muy grande, en especial por los países desarrollados que recibían suministros de Oriente Medio para poder usar estos recursos en sus procesos industriales. Además, no solo fue un golpe para la industria. No hay que olvidar que el petróleo, tanto en ese entonces como en la actualidad, es un recurso esencial para actividades tales como, por ejemplo, el transporte, el consumo eléctrico y muchas otras más. ¿Cómo fue el choque económico del embargo? Los efectos del embargo fueron inmediatos. La OPEP obligó a las compañías petroleras a aumentar los precios de forma drástica. El precio del petróleo se cuadruplicó desde 1974 hasta llegar casi a los $12 por barril. Países de Oriente Medio, que habían estado dominados por las potencias industriales durante mucho tiempo, acababan de tomar el control de un producto básico. El flujo de capital se invirtió y los países exportadores de petróleo comenzaron a acumular una enorme riqueza. Algunos de los ingresos fueron distribuidos entre otros países subdesarrollados, cuyas economías habían quedado atrapadas entre el aumento del precio del petróleo y una disminución del precio de sus propias exportaciones de productos básicos y materias primas, a causa de la reducción de la demanda occidental. Además, gran parte de estos flujos de capital se gastaron en compras masivas de armas que exacerbaban tensiones políticas. ¿Y te has preguntado qué pasó en la crisis del petróleo de 1973 y en la caída de los precios del petróleo en 2014 a 2015? No. Pues para entender mejor esto, te lo explicaré con el siguiente cuadro comparativo. Crisis del petróleo de 1973 fue desencadenada por el embargo petrolero árabe a raíz del apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Los precios del petróleo se dispararon debido a la restricción en el suministro. Caída de los precios del petróleo 2014 a 2016 fue resultado de un exceso de oferta en el mercado global, impulsado por un aumento en la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos y decisiones estratégicas de la OPEP de mantener altos niveles de producción. Semejanzas, ambos hechos históricos comparten relación de conflictos entre Medio Oriente y Estados Unidos. Ambas crisis influyeron un efecto en la economía global. En 1973 se produjo recesiones en varios países debido a los altos precios del petróleo, mientras que, entre 2014 y 2016 afectó a los países productores al reducir sus ingresos y desencadenar ajustes económicos. Volatilidad en el mercado petrolero. Tanto en 1973 como en el periodo 2014 a 2016, se observó una gran volatilidad en los precios del petróleo. En 1973, los precios se dispararon debido al embargo árabe, mientras que en el periodo más reciente, los precios cayeron bruscamente debido al exceso de oferta. Respuestas políticas y estratégicas. En ambas crisis, tanto los países productores como los consumidores tuvieron que implementar respuestas políticas y estratégicas para hacer frente a la situación. En 1973, se vieron medidas de conservación energética y diversificación de fuentes energéticas, mientras que durante la caída de precios entre 2014 y 2016 se realizaron acuerdos entre productores para estabilizar el mercado. Implicaciones geopolíticas.
Tanto la crisis del petróleo de 1973 como la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016 tuvieron importantes implicaciones geopolíticas a nivel internacional. Ambos eventos afectaron las relaciones entre países productores y consumidores, así como las dinámicas regionales en áreas clave como el Medio Oriente. Estas semejanzas resaltan cómo eventos aparentemente distintos en el mercado petrolero pueden tener impactos económicos, políticos y geopolíticos globales similares. Estas semejanzas resaltan cómo eventos aparentemente distintos en el mercado petrolero pueden tener impactos económicos, políticos y geopolíticos globales similares. Aspectos de la crisis del petróleo 1973. Aspecto económico, ya que los efectos del embargo dieron resultados inmediatos, los países de Oriente Medio que habían estado dominados por las potencias industriales durante mucho tiempo, acababan de tomar el control de un producto básico. El flujo de capital se invirtió y los países exportadores de petróleo comenzaron a acumular una enorme riqueza. Aumento de precios. La decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, provocó un aumento drástico en los precios del petróleo. Esto afectó a las naciones industrializadas que dependían en gran medida de este recurso. Inflación y recesión. El aumento del precio del petróleo, combinado con la fuerte dependencia de los países industrializados en este recurso, generó un efecto inflacionista. Además, la actividad económica se redujo debido a los altos costos energéticos. Diversificación del mercado petrolero. Como resultado de la crisis, se produjo una diversificación del mercado mundial de petróleo. Los países buscaron alternativas y estrategias para no depender exclusivamente de las importaciones de petróleo de Oriente Medio. Declive de la OPEP. A pesar de su poder inicial, la OPEP experimentó un declive después de 1981 debido a cambios en la dinámica del mercado y la diversificación de fuentes de energía. Social. Condiciones de vida adversas. En los países industrializados, la crisis provocó que las condiciones de vida se volvieran muy adversas para los grupos sociales marginados y algunos trabajadores mayores. Inflación y desempleo. El aumento de los precios del petróleo generó una fuerte inflación y afectó el poder adquisitivo de las personas. Las empresas redujeron su producción y como resultado, hubo despidos masivos. Las tasas de desempleo aumentaron, lo que afectó a las familias y comunidades. Muchas personas lucharon por encontrar empleo. Cambios en el estilo de vida. La gente comenzó a ser más consciente de la necesidad de conservar energía. Se promovió el uso eficiente de la electricidad y el transporte. Los horarios de trabajo y las rutinas diarias cambiaron. Las personas buscaron formas de ahorrar energía y reducir su dependencia del petróleo. Geográfico. La concentración geográfica de las reservas petroleras en el Medio Oriente y su influencia en la política regional y global. La existencia de países que fueron afectados por el embargo a nivel geográfico. Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Portugal, Japón, Rodesia, actual Zimbabue, y Sudáfrica. Estos países, al ser industrializados para la época, desarrollaron una fuerte necesidad por este recurso, especialmente Estados Unidos. Político. Embargo petrolero. El 16 de octubre de 1973, como parte de la estrategia política derivada de la guerra del Yom Kippur, los países miembros de la OPEP detuvieron la producción de crudo y establecieron un embargo petrolero hacia Occidente. Cultural. Conciencia ambiental. Esta crisis contribuyó al aumento de la conciencia ambiental. Las personas comenzaron a comprender la importancia de la conservación de recursos naturales y la búsqueda de fuentes de energía más sostenibles. Ideológico. Solidaridad con los países árabes. La OPEP estaba compuesta en gran parte por naciones árabes, y su apoyo a Egipto y Siria durante la guerra del Yom Kippur fue una muestra de solidaridad con sus aliados en el conflicto. Histórico. Embargo petrolero. El 19 de octubre de 1973, inmediatamente después de que el presidente Nixon solicitara al Congreso $2.20 millones en ayuda de emergencia para Israel durante el conflicto de la guerra. Ahora, mencionaré los aspectos de la caída del precio del petróleo 2014 a 2016. Económico. Exceso de oferta. El precio del petróleo se desplomó alrededor de un 47% durante todo el año 2014, aunque desde su máximo hasta el mínimo de diciembre, la caída alcanzó el 60%. Inflación y deflación. En muchos países, la caída de los precios del petróleo contribuyó a la deflación o a una desaceleración en la tasa de inflación.
Inflación y deflación. En muchos países, la caída de los precios del petróleo contribuyó a la deflación o a una desaceleración en la tasa de inflación. Divisas y mercados financieros. La volatilidad en los precios del petróleo impactó en los mercados financieros y en las divisas de muchos países exportadores e importadores de petróleo. Geográfico. La distribución geográfica de los países productores de petróleo afectados por la caída de los precios y cómo esto impactó en sus economías y sociedades. Social. Empleo. La industria petrolera es una importante fuente de empleo en muchos países. La caída de los precios del petróleo llevó a recortes en el sector, lo que resultó en despidos y una mayor tasa de desempleo en áreas dependientes de la IND. Político. Las políticas adoptadas por los países productores de petróleo para hacer frente a la caída de los precios, como recortes en la producción, acuerdos de cooperación entre productores, y estrategias para mantener la estabilidad del mercado. Histórico. Aumento de la producción de petróleo no convencional. A partir de 2014, hubo un rápido aumento en la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos. Histórico. Aumento de la producción de petróleo no convencional. A partir de 2014, hubo un rápido aumento en la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos. Cambio en los objetivos de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, después de un periodo de altos precios, decidió no reducir su producción para estabilizar los precios. En lugar de eso, la OPEP optó por mantener su cuota. Cultural. Exploración de nuevas formas de vida. La crisis del petróleo llevó a una exploración de estilos de vida más sostenibles, como la agricultura urbana, la reducción del consumo de productos plásticos y la promoción de la eficiencia energética. Ideológico. La caída del precio del petróleo en 2014 no estuvo directamente relacionada con conflictos ideológicos, pero sí tuvo implicaciones políticas y económicas que reflejaron diferentes enfoques y estrategias de los países productores y consumidores de petróleo. Estrategias de la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, compuesta principalmente por países productores de petróleo, tenía diferentes enfoques ideológicos y estratégicos. Y así quedaría nuestro cuadro comparativo completo. Espero les haya servido esta información. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Genox, y hasta la próxima. Adiós.